Buenas tardes, soy el maestro en ciencias Juan Antonio Juárez. En esta ocasión les presento al maestro en ciencias Ignacio Vega, quien nos hablará sobre la importancia de Rusia en la historia de la conquista del espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro en ciencias Ignacio Vega? Es un verdadero gusto estar aquí, maestro Juan. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Y bueno, pues aquí muy contentos, esperando justamente que nos ilustre de este tema tan apasionante que es el espacio y más de uno de los participantes en esta famosa carrera espacial que fue la Unión Soviética. Y bueno, para que no estemos ya esperando más, le dejo la plática para que nos ilustre acerca de este tema. Muchísimas gracias, maestro Juan. Pues va a ser un verdadero gusto platicar sobre este tema tan apasionante como usted menciona. Eh, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver esta presentación que hemos preparado para ustedes. En esta presentación podremos ver precisamente cómo inició la exploración espacial desde la Unión Soviética hasta la actual Rusia. Para esto, quisiera primero recordar un poco de historia. Recordemos que en ese entonces, cuando inició esta carrera espacial, fue a causa de la Guerra Fría, el cual fue un enfrentamiento político, ideológico, social, el cual impulsó a que las potencias Estados Unidos y la Unión Soviética iniciaran con el avance tecnológico, es decir, probar quién tenía los mejores avances científicos del momento. Por lo tanto, lo más importante era la conquista del espacio. Para esto, tenemos que hablar del hombre detrás de todo esto desde el lado soviético, es decir, el diseñador en jefe. Sergei Parlovsky Korolov. Me disculpo, mi ruso es pésimo. Este hombre fue el que se encargó del diseño de las misiones que pusieron al Sputnik y a los primeros seres humanos en el espacio. Es, esta persona fue tan importante que durante la Guerra Fría su identidad se mantuvo en secreto. Es decir, no se supo quién fue, sino hasta 1966. Incluso, varios de sus colaboradores y varios de los cosmonautas rusos no conocían su nombre y solo se referían a él como el diseñador en jefe o por Sergei. De las primeras misiones que fueron un éxito para la Unión Soviética fue el Sputnik 1, el cual logró colocar a un satélite alrededor de nuestro planeta. Es decir, se logró colocar en órbita de nuestro planeta. Aproximadamente las baterías duraron 2 semanas. Sin embargo, el Sputnik no reingresó a la atmósfera terrestre y se estrelló con nosotros, desintegrándose en la atmósfera, hasta casi 3 meses después. Esto fue uno de los primeros, esto ponía la cabeza a la Unión Soviética en esta carrera espacial. El Sputnik 1 no era muy grande, en realidad tenía un tamaño de unos 58 centímetros de diámetro y pesaba aproximadamente 51 kilogramos. La mayor parte de este peso efectivo lo llevaban las baterías y el radio que se utilizaba para hacer las telecomunicaciones con tierra. Desafortunadamente, este se desintegró y lo único que nos quedan en estos momentos son algunas reconstrucciones o maquetas de este satélite. En el planetario Luis Enrique Erro tenemos el gusto de tener una copia de este Sputnik 1 y de una tobera que se utilizaban en los cohetes, precisamente es la parte de hasta abajo, la cual ponía a los satélites en órbita. Después de haber logrado colocar un primer satélite en órbita, la Unión Soviética dio el siguiente paso: colocar seres vivos. El primer ser vivo en entrar en órbita terrestre fue la perrita Laika. A ellos siguieron en el Sputnik 5 Belka y Shelka, quienes fueron dos perritas que dieron una órbita alrededor de la Tierra, además de haber sido acompañadas de un conejo, algunos ratones, hongos y algunas plantas. Estos fueron los primeros seres vivos en reingresar de forma sana y salva a nuestro planeta. Con esto, los soviéticos ya estaban a un paso de colocar el siguiente pináculo en lo que querían, que era poner a un ser humano en órbita y más aún regresarlo sano y salvo a nuestro planeta. Para ello, se adaptó un cohete balístico, es decir, un cohete que se utilizaba para lanzar bombas, para poder poner una cápsula que lograra poner a un hombre en órbita. En este caso, el cohete modificado se llamaba el cohete Voskhod,
que tenía una altura aproximada de 38.36 metros. Es decir, si se dan cuenta en esta imagen, se podrán observar que las personitas están aquí abajo. Son bastante pequeñas comparadas con el tamaño del cohete. Aún así, este cohete es bastante pequeño comparado con los cohetes que se usaron en misiones posteriores. Recuerden, eran las primeras misiones para poder colocar un hombre en órbita. El programa Voskhod, estrictamente hablando, se podía dividir en colocar estas cápsulas que se llamaban Voskhod 1. Estas Voskhod 1 eran una cápsula donde el cosmonauta iba en esta parte esférica que le llamaban el Sharky, que en ruso significa la bola de acero o la bola pequeña, y venía con esta segunda parte donde se guardaba toda el oxígeno, el nitrógeno y parte de los instrumentos. Para poder colocar esto en órbita, lo que se hacía era encender el cohete en 3 fases. Es decir, la primera etapa encendía el cohete por aproximadamente 120 segundos. Esto le daba el primer impulso al cohete. Después de haber ocurrido ese periodo de tiempo, venía la segunda fase. La segunda fase ocurría entre 3 minutos y 3 minutos y medio. La segunda fase consiste precisamente en darle esa aceleración, pisar hasta el fondo para permitir que el cohete entre en órbita. Finalmente, la tercera fase es precisamente cuando la última parte de la unidad Voskhod se desprende y logra colocar en la posición adecuada, en la órbita adecuada, la cápsula Voskhod 1. Esta cápsula Voskhod 1, como se pueden dar cuenta, no era muy grande en realidad. Pesaba aproximadamente unas 5 toneladas y, como se pueden dar cuenta, no tenía un tamaño muy espacioso para el cosmonauta. Apenas si tenía un diámetro de 2.4 metros. A pesar de parecer grande, adentro tenía que ir toda la telemetría, todos los instrumentos, el oxígeno que iba a necesitar el cosmonauta para poder sobrevivir y navegar. Para ello, se auxiliaba de este instrumento diseñado precisamente por la Unión Soviética para poder saber en dónde se encontraba el cosmonauta. Este se llama el Globus, es un instrumento que se utiliza, o mejor dicho, se utilizaba para dar una ubicación aproximada de en dónde se encontraba la cápsula. Aquí, si se dan cuenta, en este globo terráqueo que se movía, hay una cruz. Esta cruz precisamente señala en qué posición proyectado sobre el planeta se encontraba la cápsula. Este daba un aproximado. En su momento, esto fue uno de los avances tecnológicos más grandes de la historia. ¿Por qué? No existían las telecomunicaciones como las conocemos ahora, no había una red global de comunicación, no había satélites como los que tenemos ahora para ubicarnos, por lo tanto no había un GPS, no era tan fácil saber dónde nos ubicábamos. Cuando la cápsula Voskhod reingresa, se quema. ¿Por qué se quema? Por la fricción con la atmósfera. Aquí podemos ver una imagen de cómo quedó esta cápsula después del reingreso. Y podemos ver cómo era el asiento que iba dentro de esta cápsula donde iba sentado Yuri Gagarin, el primer ser humano en órbita. También podemos ver una imagen de televisión de Yuri Gagarin en su cápsula. Uno de los hechos más interesantes es que durante el reingreso, la cápsula no se desprendió adecuadamente del módulo de servicio, el que veíamos que tiene el oxígeno, el nitrógeno, y por lo tanto, la cápsula empezó a girar demasiado rápido, lo cual sometió a Yuri Gagarin a una fuerza de 8 Gs, es decir, 8 veces la fuerza de gravedad. A pesar de esas condiciones, de estar girando y de estar sometido a esa fuerza, Yuri Gagarin telegrafió: estoy bien. Eso significa que Yuri Gagarin logró mantener la calma. Esa fue una de las razones por las cuales lo escogieron para ser el primer ser humano en órbita. A esto, los soviéticos en 1963 colocaban a la primera mujer en órbita, Valerina Tereshkova. Esto ocurrió el 16 de junio. Esto ya ponía muy por delante a la Unión Soviética con respecto a los americanos. Es decir, ellos ya estaban a la cabeza de la exploración espacial. Aún así, no fue suficiente, ya que ellos habían logrado que Valerina estuviera 3 días en órbita.
durante los cuales le dio 48 vueltas a la Tierra. El siguiente paso era, ¿es posible que el cosmonauta salga de la cápsula? Para ello, planearon la primera caminata espacial. La primera caminata espacial consiste en permitir que el cosmonauta saliera de la nave. Es decir, tenía que tener un traje que pudiera soportar las condiciones extremas a las que se iba a someter en el espacio exterior. Esto ocurrió el 18 de marzo de 1965 y quien la realizó fue Alexei Arkhipovich Leonov. Nuevamente me disculpo por mi ruso. Este paso espacial fue algo único, nunca antes se había intentado algo así, pero para estos primeros pasos de la exploración espacial, todo era una primera vez. La primera caminata espacial duró aproximadamente 12 minutos y durante la caminata parecía no haber contratiempos. Sin embargo, en un momento ocurrió un problema. El traje del cosmonauta de Alexei empezó a inflarse, algo que no se hubiera esperado. Por poco y no logra reingresar a su cápsula. Por fortuna, todo salió bien y pudo volver sano y salvo al planeta Tierra. Los soviéticos ya estaban en este camino, ya estaban pensando en caminatas espaciales, ya estaban planeando incluso realizar misiones mucho más importantes. Por ejemplo, ir a la Luna. Para ir a la Luna, lo primero que tenían que hacer es monitorear la Luna, tomar fotografías de ella, saber cómo era su superficie, de qué estaba compuesta, conocer a las condiciones a las cuales iban a someter tanto las naves como los posibles cosmonautas en caso de ir a la Luna. Aquí podemos ver una imagen de la sonda Mecha, la cual es una de las sondas que se mandó precisamente a la Luna. Esta pequeña sonda fue la primera nave en orbitar la Luna y más aún de fotografiarla. Además de que se puede considerar como el primer dispositivo en enviar información desde el espacio hasta la Tierra. Aquí podemos ver un mapa de la Luna y los puntos en rojo son precisamente las misiones que los soviéticos hicieron que sus naves se estrellaran contra la superficie lunar. Lamentablemente, los soviéticos nunca lograron posar a un ser humano en la superficie lunar. Los puntos en verde son precisamente las misiones Apolo y los puntos en amarillo son misiones norteamericanas no tripuladas que llegaron a la Luna. La primera imagen de la cara oculta de la Luna se tomó el 10 de octubre de 1957. Esta es lo que popularmente se le llama la cara oscura de la Luna, pero en realidad es la cara oculta. No es que sea oscura, en realidad el Sol sí la ilumina, pero cuando la ilumina nosotros no la podemos ver debido a la propia rotación de la Luna. Esto se logró con la misión Luna 3 soviética, es decir, ellos ya lograban fotografiar la parte oculta de la Luna. Con estos miramientos, los soviéticos ya se estaban preparando para lograr llegar a la Luna. Primero estaban diseñando su cohete, que es el cohete N-1, el que sería el equivalente soviético del Saturno V que colocó a las misiones Apolo en la Luna. También estaban diseñando los trajes. Aquí les muestro una reconstrucción de cómo hubiera sido el traje. Y ya incluso estaban trabajando en el prototipo del módulo lunar. Todo esto ya se estaba trabajando. Sin embargo, había problemas. ¿Cuál era uno de los problemas? El cohete. El cohete N-1 no lograba calibrarse y las pruebas no lograban completarse para poder asegurar que el cohete pudiera mandar seres humanos a la Luna. Esto fue lo que puso problemas para el programa espacial soviético. Como todo el mundo sabe, precisamente fueron los americanos los que colocaron al primer ser humano en la Luna. En ese momento, los soviéticos empezaron a pensar en otros planetas. Para ello, colocaron los programas Venera y Vega. Aquí les muestro las cápsulas Vega y las cápsulas Venera que se enviaron al planeta Venus. Se enviaron un total de 7 sondas a Venus, de las cuales se permitió hacer la primera fotografía de la superficie de un planeta. Esto
ocurrió cuando se colocó sobre la superficie de Venus todas estas misiones. Yo quisiera comentar que Venus tiene una atmósfera muy densa, no permite ver su superficie. Es tan densa que si nos paramos en la superficie de Venus, sentimos la misma presión que si estuviéramos 1 kilómetro abajo del océano. Esa atmósfera es tan densa que no nos permite ver hacia adentro. Y por esas condiciones es difícil que una misión o una cápsula sobreviva por mucho tiempo. Sin embargo, la Unión Soviética logró colocar misiones que aterrizaran en la superficie de Venus y antes que fueran destrozadas por la temperatura y por la presión, que son extremas en ese planeta, logró tomar estas primeras fotografías de la superficie de Venus y mandarlas a la Tierra. Esto ponía a la cabeza en misiones espaciales de exploración planetaria a la Unión Soviética. No solo se quedaron con visiones de poder llegar a Venus y fotografiarlo, también hubo misiones a Marte. Las misiones a Marte, se llamaban Mars, su objetivo era monitorear Marte, su clima, su superficie, su atmósfera, aunque muy pequeña, pero existe. Esto se logró con los cohetes Proton, los cuales fueron cohetes que permitían tener la potencia para poder colocar estas misiones, estas sondas en otros planetas. Estos son los cohetes que permitieron la exploración espacial, Agencia Espacial Rusa. Aquí les muestro otro de los avances que hizo la Agencia Espacial Soviética. Les muestro un video. Este es el transbordador Buran, es decir, es el equivalente de los transbordadores espaciales norteamericanos. El transbordador Buran tenía la facilidad de que se podía colocar sobre un avión y de esa manera lo podían llevar a diferentes locaciones o incluso se planea que pudiera despegar desde el avión. Lamentablemente estos transbordadores soviéticos, solo tuvieron un vuelo de prueba. Esto se realizó en 1988. Es decir, estábamos ya en los últimos años de lo que sería la Unión Soviética. Desafortunadamente, por los problemas de presupuesto, este transbordador no pudo trabajar como lo hicieron los transbordadores norteamericanos. Sin embargo, la Unión Soviética ya estaba trabajando en sus primeras estaciones espaciales. Aquí vemos el acoplamiento de la cápsula Salyut y de la cápsula Soyuz, que fueron en principio las primeras naves que podían considerarse que ya eran estaciones espaciales en un conjunto. Estos fueron los pininos. La Salyut era precisamente un módulo que permitía que los cosmonautas estuvieran largos periodos de tiempo. Aquí tenemos que hablar de otro paso, el fin de la Guerra. El 15 de julio de 1975 se produce en la órbita de la Tierra el acoplamiento de las naves Soyuz y Apolo 18. Como se pueden dar cuenta, esta imagen la reconocemos precisamente de las misiones Apolo y estas son las misiones Soyuz. Esta fue la primera misión en conjunto de estos dos países, de la Unión Soviética y del gobierno norteamericano. Y hay una colaboración de estas dos naciones. La Guerra Fría se considera que terminó en 1991. La Unión Soviética también tuvo varios trabajos como el desarrollo de estaciones espaciales de forma individual. La primera estación espacial modular fue la estación Mir, que su traducción podría ser paz o mundo en castellano. Fue una estación espacial que operó en la órbita terrestre baja desde 1986 hasta el 2001. Al principio fue operada por la Unión Soviética y más tarde por Rusia. La Mir fue la primera estación donde hubo colaboraciones. También otros países permitían su colaboración, aunque en su totalidad la Mir fue una estación puramente soviética y rusa en su momento. Una de las primeras colaboraciones que se dio, que nos recuerda a esta unión de estas dos misiones de la PSE y de la Soyuz, fue cuando el transbordador Atlantis se acopló a la estación espacial Mir.
Esto ocurrió el 29 de junio de 1995. Es decir, la Mir ya estaba siendo administrada por el gobierno ruso. Estas colaboraciones son las que más adelante permitieron la cooperación internacional para crear la Estación Espacial Internacional. Esto no se hubiera logrado sin la experiencia tecnológica científica que la Unión Soviética y Rusia aportaron para el desarrollo de estas estaciones. Entre ellos está el módulo Zarya, que se puede entender como amanecer. Este fue el primer módulo de la Estación Espacial Internacional. Básicamente es el módulo que provee la energía a la Estación Espacial Internacional. Actualmente la Estación Espacial contiene muchos más módulos, muchos más paneles, pero este fue el primer bloque para construir lo que actualmente conocemos como la ISO, International Space Station, donde hay países como Estados Unidos, Rusia, Japón, Europa, con la Agencia Espacial Europea, Canadá, que colaboran para el desarrollo y avance tecnológico. Como se habrán dado cuenta en esta plática, si no hubiera sido por los aportes y la competencia que ocurrió durante la Guerra Fría, la exploración espacial no se hubiera dado tan rápido como ha ocurrido en nuestra historia. Espero esta plática les haya agradado. Si hay alguna pregunta o duda, me encantaría poder resolvérselas y, más que nada, agradecer de su tiempo. Bueno, agradecemos al maestro Ignacio Vega su plática y bueno, también a ustedes les agradecemos por su atención. Esperemos que les haya gustado y muchas gracias. Que pasen un bonito día. Muchísimas gracias.